Desde La Habana, Cuba, Blanco y Trocadero, con Jorge de Armas. Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, Blanco y Trocadero, con Jorge de Armas. Desde Madrid, España, Blanco y Trocadero, con Jorge de Armas. Desde San José, Costa Rica, Blanco y Trocadero, con Jorge de Armas. Desde Pilsen, República Checa, Blanco y Trocadero, con Jorge de Armas. Desde Veracruz, México, Blanco y Trocadero con Jorge de Armas. Desde Altagracia, en Córdoba, Argentina, Blanco y Trocadero con Jorge de Armas. Desde El Vedado, Cuba, Blanco y Trocadero con Jorge de Armas. Desde Miami Beach, yo soy Jorge de Armas y esto es Blanco y Trocadero. Aquí estamos, una semana más. Hoy es martes 26 de abril del año 2016 y aquí, en esta esquina donde un día nos tomaremos una cerveza con Paquito de Rivera, estamos todos, sin preguntarle de dónde viene, sin preguntarle cómo piensa y sobre todo, teniendo la seguridad plena de que nadie, absolutamente nadie, nos va a tapar la boca. Usted nos puede escuchar a través de el portal cubanosporelmundo.com, de Spreaker.com, que es la plataforma a través de la cual transmitimos, y como somos un programa de y para las redes sociales, ahí estamos. Usted puede comunicarse con nosotros a través de las diferentes páginas de Facebook, Blanco y Trocadero, Cubanos por el Mundo y Jorge de Armas. Lo mismo con mi Twitter, @Jorge de Armas, y allí se puede comunicar con nosotros. Les decía que hoy es el martes otra vez, son las 9 de la mañana, es 16 de abril del año 2016, hay aproximadamente unos 25 grados Celsius en Collins Avenue, que para entendernos todos son como 76. Yo creo que de verdad este es un buen momento para comenzar. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. Vamos a terminar hoy con esta serie de programas de marcado tono político, en los cuales hemos analizado el Congreso del Partido, las posibilidades que se emanan de él. Una de ellas, de la más repetitiva, ha sido el hecho y la necesidad de promover cambios constitucionales. El propio mandatario cubano Raúl Castro se refirió a estos cambios, los anunció. De verdad que no fue muy específico. Y para eso, nosotros hemos acudido a alguien que es de las personas que más ha estudiado los modelos constitucionales referidos al cubano, que es Rafael Rojas. Rafael Rojas es uno de esos cubanos brillantes que desde su pensamiento y su discurso intelectual alumbran realidades. Para mí es alguien que ha influido mucho en mi formación, fue profesor mío y es una deuda de gratitud. Entrevistarlo, bueno, realmente encontrarme con él, conversar con él, es ya suficiente para sentirme bien. En el plano de los contenidos, hablar con Rafael también nos da ciertas estrategias que tienen que ver con procesos que pueden ser o no irreversibles, que él puntualiza muy bien en esta conversación que tuvimos la semana pasada. En una breve estancia dedicó unos minutos de sus vacaciones a recibirme. Y yo quiero compartir todo esto con ustedes. Me parece que para cerrar este ciclo de ver qué era lo que estaba pasando un poco en Cuba, qué podíamos esperar aún dentro del inmovilismo manifiesto del Congreso, esta conversación les va a encantar. Es un placer absoluto. Los dejo con esta entrevista sobre modelos constitucionales. Ya regreso en unos minutos, después de escuchar todos a Rafael Rojas. Your place, a little hideaway from what in the world do we call this world anyway? No es un secreto que en el 2018 concluirá el segundo mandato consecutivo
como presidente de los consejos de Estado y de ministros y cederé esas responsabilidades a quien sea elegido. Estas modificaciones en materia de plazos y edades, límites para el desempeño de cargos de dirección, deberán fijarse en la Constitución de la República, que nos proponemos reformar en los próximos años, considerando las importantes transformaciones asociadas a la actualización del modelo económico y social y su conceptualización. O sea, en la Constitución hay que reflejar todo esto que vamos haciendo. En el momento que ya estén los que deban ser recogidos en la misma, listos y sobre todo discutidos por la población y votados en referéndum. El proceso de reforma, que previamente deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional en correspondencia con sus facultades constituyentes, prevé una amplia participación popular, incluyendo la realización de un referendo constitucional. Esta será una oportunidad para ajustar en nuestra Carta Magna otras cuestiones que requieren del amparo constitucional. Debo resaltar que en el alcance de estos cambios constitucionales propondremos ratificar el carácter irrevocable del sistema político y social refrendado en la actual Constitución. Incluye el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba en nuestra sociedad. Rafael, asistimos a un congreso que tiene una gran paradoja. Se nos ha presentado como el más renovador de todos los tiempos y nos han hecho ver que sin que pase nada hay como una sensación de nuevo espíritu en la renovación de lo que pudiera ser los cuadros del partido, el propio Congreso y la Cuba futura. Estamos hablando de un Congreso que intenta llevar a Cuba hasta el 2030 en la misma situación y con un espíritu totalmente renovador. Para mí es una contradicción. Hazme un análisis, por favor, de este Congreso, cómo ha terminado y qué podemos esperar de los resultados del mismo. Bueno, yo creo que lo nuevo no ha sido el Congreso en términos ceremoniales o rituales, sino lo nuevo es el contexto en el que se produce este séptimo Congreso del partido. Es el primer Congreso que se produce con las relaciones entre Estados Unidos restablecidas en medio de una normalización diplomática que sigue su curso a pesar de las tensiones y de las resistencias que hay a esa normalización desde varios sectores, pero yo diría fundamentalmente dos, desde el sector más inmovilista de la clase política cubana y también habría que decir desde sectores resistentes de la política cubanoamericana. A pesar de eso, la normalización sigue su curso y creo que seguirá su curso con independencia de quién salga electo como próximo presidente de los Estados Unidos. Yo diría que eso es lo nuevo. Además, habría que decir que este es el primer congreso del partido que se realiza en medio de un avance que creo también irreversible hacia alguna modalidad de economía de mercado en Cuba. Como sabemos, hay una resistencia también, una oposición interna dentro de Cuba a la incorporación de elementos de mercado a la dirección de la economía, pero creo que este Congreso ha confirmado que esa resistencia no cuenta a la hora de decidir las líneas fundamentales de la política económica del país. Eso es lo nuevo. Lo que no es nuevo es justamente el ceremonial, el discurso, la manera en que se reafirman las claves institucionales del sistema cubano. Se reitera el principio del Partido Comunista Único, se reeligen a los máximos dirigentes del Partido Comunista. Yo creo que el propio gobierno
puso a circular una expectativa de renovación del liderazgo máximo del partido, aunque no tan grande, no tan amplia esa expectativa como la de la renovación del liderazgo del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, que tendrá que producirse en febrero del 2018. Es decir, yo creo que con el mensaje claramente continuista e inmovilista que se manifiesta en la dirección del partido, se está dando a entender que la renovación vendría en todo caso en febrero del 2018. Pero como veremos, como ya estamos viendo, sería una renovación muy acotada por la permanencia del núcleo duro del poder del Partido Comunista. A raíz de lo que me dice, dos cosas. Tres. Lo primero es, ha habido un ataque desde la representación máxima de las relaciones internacionales cubanas, el ministro de Relaciones Internacionales, Bruno Rodríguez, que ha dicho que la visita de Obama es un ataque. Lo ha dicho, esto es literal. Segundo, Raúl ha dicho que evitará en todo momento concentración de grandes capitales en manos privadas. Y tercero, hay un juego que es, yo me voy en el 2018, pero no es hasta después de 3 años que yo pudiera abandonar el mandato del partido. O sea, hay como una especie de, se está solapando el poder para que todo continúe igual. La pregunta concreta sería, en virtud de esto, ¿cuáles serían los procedimientos gubernamentales que llevarían a una Cuba a insertarse realmente en una dinámica de relaciones internacionales coherentes? Sí, bueno, yo creo que tu observación es muy correcta. Lo que el Congreso, al producirse varias semanas después de la visita de Obama, es como una suerte de reparación de daños simbólicos después de la desestabilización que produjo el paso de Obama por La Habana y sobre todo su discurso en el Gran Teatro de La Habana. Como sabemos, hubo una reacción bastante explícita contra los desafíos que genera la nueva política de Obama en la nomenclatura de la isla. Lo leímos en la reflexión de Fidel Castro, pero lo leímos también en muchos editoriales en Cuba Debate, en las páginas electrónicas del Ministerio de Cultura, etcétera. Todo eso demuestra que hay una oposición al restablecimiento de relaciones dentro de esa línea dura del gobierno. Pero evidentemente el sector reformista del gobierno, que lo hay a distintos niveles, y que no necesariamente está encabezado por Raúl Castro, pero yo creo que Raúl Castro encabeza una versión muy moderada y muy timorata del reformismo. Pero el reformismo que vemos sobre todo en los sectores intermedios del gobierno y del Estado, no tanto del partido, estoy pensando a nivel de algunos viceministerios, direcciones, centros de estudios, sectores académicos del gobierno, ese reformismo sigue teniendo apoyo, podemos decir, en la máxima dirección del país. Es decir, que por lo menos no se ha traducido la reacción contra el desafío de Obama, no se ha traducido en una vuelta atrás, digamos, que eche para atrás las reformas y que nos lleve, digamos, que nos coloque de vuelta a como estaba Cuba en la última etapa del gobierno de Fidel Castro. Digamos, una vuelta a la batalla de ideas, que hay sectores, por cierto, que están demandándolo, hay sectores anticapitalistas dentro del gobierno cubano que están atribuyendo el desafío de Obama a la reforma encabezada por Raúl Castro. Así que yo creo que este Congreso también descarta la posibilidad de una vuelta atrás. Seguirá la construcción de este capitalismo autoritario de Estado. Ahora, lo que demuestra el Congreso es que parte de la transacción de la línea de Raúl, del sector reformista del gobierno, con la línea inmovilista, quiere decir que la nueva modalidad política que adoptará ese Estado se demorará más que esa nueva modalidad autoritaria. Es muy probable que la idea del sector reformista fuera adelantar desde este Congreso la construcción de ese modelo autoritario. Por ejemplo, limitando la edad para pertenecer al Comité Central, al Secretariado o al Buró Político del partido. Raúl Castro lo dijo en su discurso, poner un tope de 60 años para los miembros del Comité Central o reducir el límite de edad para el Buró Político. Todo eso son propuestas de renovación de la clase política a las que no se le da curso ahora con este Congreso. Y yo creo que
que más o menos ahí en esa negociación o en esa transacción es donde deberíamos leer este Congreso. Vamos a pasar al segundo tema que me interesa conversar contigo, que tiene que ver con los aspectos constitucionales. Aquí hay algo interesante. Raúl anuncia una reforma constitucional que se daría en todo caso. Él no anuncia para qué. Él dice que se hará una reforma constitucional necesaria. Evidentemente hay una contradicción, porque esa reforma constitucional que debería nacer de la Asamblea Nacional del Poder Popular nace del partido. Claro. Entonces, mi pregunta, te quiero llevar a este plano. O sea, va a haber una reforma constitucional. Hipotéticamente, ¿qué cambios es lo que está anunciando Raúl para ella? Y no sería muy peligroso esta reforma, el referendo, como el primer test de la nueva Cuba ante su propio, digamos, su propio pueblo, su propia gente. Yo creo que el anuncio de la reforma constitucional es otra, otra satisfacción que Raúl Castro da a los sectores reformistas, que hay que recordar, esos sectores reformistas están, como decíamos, en los niveles intermedios, sobre todo del Estado y del gobierno, y son fundamentalmente sectores reformistas jóvenes. O sea, ahí la brecha generacional se manifiesta muy claramente en ese sentido. Son los jóvenes que pertenecen a esos sectores subalternos o intermedios del Estado y el gobierno los que están presionando a favor de los cambios. La composición de los delegados al 7º Congreso del Partido Comunista ya nos da una idea de la marginación de esa juventud reformista, porque viste que solo 55 de los 1.000 delegados al Congreso eran menores de 35 años. No quiere decir que estaba más concentrado en las generaciones maduras y viejas, digamos, ¿no? La composición de los delegados. Ahora, dentro de esos sectores y sobre todo en los medios académicos, intelectuales, ahí sí tanto del partido como del Estado y del gobierno, se ha venido trabajando en los últimos años en varios proyectos de reforma. Uno de los proyectos de reforma es la expresión constitucional de la nueva, de este capitalismo de Estado o de esta economía de mercado acotada, que amplía la propiedad personal y familiar, no tanto la pequeña y mediana empresa privada con capital nacional, que eso es lo que se mantiene a raya, ¿verdad? Pero la otra. También la nueva ley migratoria debería traducirse a nivel constitucional. Pero hay proyectos de reforma constitucional que implicarían un reajuste en la ley electoral, por ejemplo, o en las leyes de asociación, la ley de asociación, que es la que regula las organizaciones sociales y de masas, o sea, las organizaciones del Estado, y precariamente codifica las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Por lo menos en esas líneas hay varios proyectos de reforma que el gobierno conoce y que provienen de esos sectores jóvenes reformistas a los que en algún momento tendrá que darles respuesta y satisfacción. Eso es lo que está anunciando. Lo que hizo Raúl Castro fue sencillamente anunciar que vendría la reforma para cubrir la demanda que le está haciendo la juventud reformista. Pero bueno, como tú bien dices, eso habrá que esperar. Es muy probable que el proyecto de reforma se presente a las comisiones de la Asamblea antes de la reunión de febrero del 2018 y que se apruebe allí. También esa reforma constitucional, no sé si sería así, entonces esa reforma constitucional podría incluir todos estos elementos de límite de edad para los cargos públicos o derecho a la reelección por un periodo consecutivo, es decir, o por dos, digamos, que los funcionarios estén en los cargos públicos si acaso 10 o 15 años. Todo eso tendría que incluirse en un proyecto de reforma constitucional. Tú hablas de reforma constitucional. Sí. Pero no de propuesta constituyente. No de nueva constitución. No creo que lo hayan contemplado, aunque yo le he escuchado a académicos jóvenes de la isla o relacionados con instituciones de la isla, pero establecidos en diversos países latinoamericanos, europeos, aquí mismo en los Estados Unidos, le he escuchado propuestas de reforma total de la Constitución, no de reforma parcial, lo que podría implicar un nuevo constituyente. Ahora, digamos, la fórmula máxima de reajuste del sistema político cubano que podría esperarse
si se toma en serio la reforma constitucional, es un tránsito, es lo que yo diría un tránsito del modelo de partido comunista único a un modelo de partido hegemónico, no pluripartidista, sino de partido hegemónico, que quiere decir que el partido reduce su presencia en la sociedad, su control sobre las organizaciones sociales y de masas del Estado, y también su control sobre las nuevas expresiones de la sociedad civil, la nueva sociabilidad que incluiría las organizaciones no gubernamentales. Eso podría incluir, en el mejor de los casos, también una despenalización de la oposición, es decir, una despenalización de la asociación libre en términos políticos al margen del Estado. Eso sería un partido hegemónico, digamos, no un partido único. Las carencias fundamentales, analizando precisamente tu trabajo de los últimos años, investigando las constituciones, de dónde es heredera esta constitución, todo este trabajo previo que tú has hecho, a mí me parece que hay un capítulo ausente en la constitución, que es el capítulo de derechos fundamentales, que es básico en cualquier constitución. Esto lo digo porque la gente lo sabe, no es una pregunta, sino para que quede claro este aspecto. Yo apostaría por un proceso constituyente plural, pero un proceso que incluya a toda la nación. ¿Quiénes para ti serían los constituyentes? O sea, yo no los veo. En el panorama cubano actual, yo no veo a Miguel Barnet participando de un proceso constituyente, yo no veo a un Abel Prieto participando de un proceso constituyente, y las fuerzas renovadoras siempre han sido subsumidas en lo anónimo cuando han empezado a destacar. Esto necesita un cambio estructural en el sistema para poder llegar ahí. Y yo no lo vislumbro. Mira, a mí, tú sabes, yo simpatizo mucho con una idea hipotética de un nuevo constituyente, porque en efecto la reforma cubana solo podría reacomodarse desde una reforma total. No hay manera de acomodar parcialmente el actual régimen a la nueva realidad social, económica y política que ya se está armando entre la isla y la diáspora. O sea, el momento actual de Cuba merecería un constituyente, pensando que el momento actual incluye la normalización de relaciones con los Estados Unidos. Eso yo creo que es fundamental. Y la diversificación de relaciones internacionales de la isla, ¿no? Es decir, sería la nueva constitución ya así plenamente asumiendo el momento histórico de Cuba posterior a la Guerra Fría. Eso merecería un constituyente. Pero yo no creo que haya condiciones reales para producir o forzar un nuevo constituyente. Creo que el ritmo de los cambios en Cuba lo sigue marcando el gobierno. La oposición hace una resistencia, una reacción, a veces testimonial, a veces un poquito más eficaz, pero no creo que ni la oposición ni la comunidad internacional están en condiciones de presionar al gobierno para que abra la convocatoria a un nuevo constituyente, y el gobierno no se siente, digamos, no siente la necesidad de hacerlo. El gobierno sigue manejándose en pleno control de los tiempos del cambio, de sus tiempos lentos del cambio, y por lo tanto irá hacia una reforma parcial y no hacia una reforma total de la Constitución. O sea, por eso hablar, yo creo, de un nuevo constituyente seguirá estando dentro más de la lógica del deseo que de la realidad, de la imaginación, y no tanto del curso político real de los acontecimientos, ¿no? Por ello yo diría, yo esperaría una reforma parcial de la Constitución de aquí al 2018, que en su mejor versión, como yo te decía, incluiría una nueva legislación electoral. En el caso de una nueva legislación electoral, por ejemplo, podría esperarse una eliminación de los controles de las comisiones de candidatura, que son, ¿sabes?, esas comisiones gubernamentales que filtran los candidatos desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, y tal vez podría abrirse la elección a 2 o 3 candidatos por escaño, que es algo inconcebible que en Cuba hay la misma cantidad de candidatos a las asambleas desde el nivel
municipal hasta el nacional, la misma cantidad de candidatos que escaños, y acaba al final siendo una elección sin mecanismos electorales propios, ¿no? Digamos, si el régimen político se mantiene, como hemos visto, como un régimen de partido único o eventualmente de partido hegemónico, ¿verdad? Las posibilidades de reforma electoral son limitadas, pero pueden hacerse. Y en el caso de la ley de asociaciones, yo diría que es lo que podría ser más impactante, es decir, que se amplíe la libertad de asociación, con lo cual, como tú bien apuntabas, estaríamos en presencia del primer avance, aunque sea lento, el primer avance del derecho constitucional cubano actual, que es herencia de la Constitución estalinista del año 36, el primer avance hacia un repertorio de derechos civiles y políticos básicos, como el que existe en la gran mayoría de las constituciones del mundo, exceptuando las constituciones comunistas. En ese proceso, en ese supuesto cambio del modelo electoral, ¿qué posibilidades hay de participación real de la inmigración en los procesos participativos cubanos? Bueno, eso también depende de cómo, como decíamos, un flanco de la reforma constitucional debería ser el traslado de la nueva ley migratoria al plano de los derechos civiles y políticos. Si la nueva constitución amplía derechos civiles y políticos explícitos para la inmigración, y la inmigración gana mayores posibilidades de abrir negocios, de intervenir como inversionista o como portadora de créditos para la economía de la isla, si esa ampliación de los derechos económicos de la inmigración crece, lo más natural es que conlleve una ampliación también de derechos civiles y políticos. Y tendríamos que empezar a discutir cuáles son los derechos de la inmigración cubana, digamos, para asociarse, expresarse, reunirse y elegir o ser electa, ¿no?, en el sistema electoral cubano dentro de la isla. Yo no esperaría de aquí al 2018 que ese flanco, digamos, de la reforma se ponga en circulación o ocupe algo cercano al centro, digamos, de los debates. Pero me parece que sí, el exilio, la emigración, las organizaciones políticas de la oposición, dentro o fuera, tienen todo el derecho del mundo para seguir presionando en ese sentido, para empezar a demandar ya derechos civiles y políticos de los emigrados, de los emigrantes cubanos fuera de la isla, dentro de la isla. Pues Rafael Rojas, muchísimas gracias y muy buena suerte en todo. Gracias a ustedes. Gracias. Chasing rainbows, will you walk with me this time at the crossroads of the worlds of yours and mine? There are dreams that end. Pues han sido esta entrevista a Rafael Rojas, me parece que deja puntualizado un grupo de elementos, o sea, la propiedad privada incipiente como parte ya total de la Cuba que estamos viviendo, un poco esas reformas tímidas constitucionales que deben venir, y para mí realmente lo que es un buen momento para que en ese proceso constituyente o de reforma constitucional que se pueda abrir en el futuro, también se pueda pensar en modelos participativos, que ese referéndum obligatorio al cual se va a someter esta propuesta constitucional se convierta también en el primer gesto de voz de pueblo. Tenemos muy poquito tiempo, esto es Blanco y Trocadero. Yo voy a regresar este viernes con otra entrevista, con otro programa. Se nos quedan un montón de cosas por decir y todas aquellas que van a pasar. En esta esquina de Blanco y Trocadero, usted es bienvenido. Yo soy Jorge de Armas y los espero el próximo viernes aquí, en esta esquina donde pasamos, estamos, pero no nos quedamos. Hasta el viernes.